Hola, ¿qué tal? Vamos a ver hoy nuestro curso de pizzas. Vamos a empezar con la masa básica. ¿Qué tenemos acá? Lo que se llama la mise en place. Vamos a utilizar harina. Pueden utilizar la que encuentren en su supermercado, harina 3 ceros, 4 ceros. Más adelante profundizamos más. Pueden mezclar mitad harina 4 ceros, mitad harina 3 ceros. Tenemos sal, levadura, agua, aceite y tenemos harina extra en el caso de que haga falta para espolvorear, ¿sí? Tengo un tamiz para tamizar nuestra harina. Vamos entonces a proceder con la receta. Entonces vamos a pasar nuestra harina por un tamiz para retirar algún que otro grumo que se haya originado por la humedad ambiente. Ahí está. Ahí va. Y vamos a hacer una corona. Entonces vamos a agregar en esta corona, para nuestra masa de pizza, la levadura. Tengo acá levadura prensada, que para ver la frescura de la levadura la presionan un poco y se tiene que desgranar, no se tiene que hacer una pasta. Y vamos a trabajar en este caso con el agregado de la levadura directamente sobre la harina en seco. En otras recetas les voy a mostrar cómo hacerlo de otra forma, en líquido por ejemplo. Entonces tenemos harina, levadura. Tengo por acá la sal. No agreguemos la sal sobre la levadura, eso afectaría su trabajo, su levado o leudado. Agregamos la sal aparte. Tenemos el aceite. Agregamos unos 20 a 30 gramos de aceite para la pizza de hoy, pizza al molde. Y vamos agregando el agua. Tengo acá 500 gramos de harina, 25 de levadura, unos 30 gramos de aceite y 300 centímetros cúbicos de agua. Lo importante es hacer una corona bien grande para poder trabajar más cómodo. Estoy usando una espátula de mano. Como estoy trabajando sobre la mesada, uso el lado plano hacia abajo para amasar. Ahí está. Y ahí vamos a integrar todos los ingredientes. Ahí va. Y luego vamos a ir amasando. El agregado del agua es importante, como tengo todo medido, ya sea con medidor o balanza, es importante agregarla toda de golpe. Una vez se acostumbra a agregar el agua de a poco y no termina de incorporar lo suficiente y obtienen una masa muy dura, muy firme. De esta forma, agregando el agua correcta en cantidad, por ejemplo, 500 de harina, 300 de agua, 1 kilo de harina, 600 de agua, van a arrancar siempre con una masa tierna y ligeramente pegajosa. Eso es bueno, es mejor que tener una masa dura y firme. Luego, para el amasado, vamos doblando, plegando la masa y aplastando sobre sí misma. Ahí va. El amasado es para desarrollar gluten, que quede la masa bien lisa. Ese gluten, esa masa lisa, va a atrapar todo el gas de la levadura, no va a dar sabor, no va a dar una miga esponjosa. Ahí está. Y una vez que tenemos un bollo liso, suave, homogéneo, lo vamos a dejar descansar. Ahí va. Una vez que tenemos la masa lisa, suave, vamos a dejar descansar para su primer levado. Vamos pasando las manos por debajo y al mismo tiempo aplastando esa masa.
Tenemos que tratar de que quede lo más liso posible. Bien, ahí está. Esto, recipiente, poquito de harina, la vamos a dejar levar, la pueden tapar con un lienzo, un paño, un repasador, o tengo acá un papel film, le voy a poner un poquito de aceite para que no se pegue la masa. Si ponen un paño, un lienzo, pueden espolvorear con harina. Y vamos a el primer descanso, ¿sí? La vamos a dejar cerca de alguna fuente de calor, puede estar cerca de la estufa, de un horno, cerca de la cocina encendida, pero no en contacto directo con el calor. Podría estar en frío, alejado del calor. Va a cambiar el tiempo de descanso, de leudado, entre 30 minutos a 60 minutos, o lo más importante, hasta que duplica el volumen. Tenemos acá nuestro bollito duplicado, levado, y lo vamos a dividir para las preparaciones de hoy. Vamos a desgasificarlo un poquito. Ahí está. Tengo harina extra para ayudarme si hace falta. La vamos a dividir en dos. Ahí está. Tenemos un bollito por acá. Ahí está. Y otro bollito por acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: un poquito de harina, desgasificamos y vamos a un segundo levado. Estuvo unos 40 minutos en descanso. Entonces vamos a bollar ahí. Esta va a ser una fugaza. Tengo acá una piscera aceitada. Vamos a dejar descansar 10 minutitos más. Y esta pizza o este bollo va a ser nuestra fugaceta rellena, la cual hay que dividirla. Vamos a sacar un 20% de la masa, que va a ser nuestra tapa. Entonces tengo acá la tapa de nuestra fugaceta y la base. Esto lo tapan con un lienzo, con un paño, con un film, y lo dejamos descansar 10 minutitos más. 10 minutitos de descanso, esto para poder estirarlo más fácil. Vamos a estirar nuestras pizzas. Vamos a estirar la fugaza y vamos a estirar también la fugaceta. Entonces, poquito de harina de ambos lados. Y si quieren que les quede bien prolijo, yo les recomiendo un palo de amasar. Ahí va, tiramos suave, vamos girando. Ahí está. Y la llevamos a nuestra piscera aceitada. Dejamos 10 minutitos más que duplique y luego ya la vamos a llevar al horno con nuestras cebollas, para tener nuestra primer prepizza. Vamos girando y vamos estirando. Ahí va. Con un poquito de práctica les va a salir redondita. Ahí está. Cubrimos la pizera y dejamos duplicar. Mientras voy estirando los otros dos bollos de la misma manera, así vemos el armado. Vamos a cortar la cebolla para nuestra fugaceta. Tengo acá cebolla ciselada, vamos a ver cómo cortarla. Vamos a cortar una cebolla al medio, no de esta manera, sino a lo largo. Bien, a lo largo. Entonces dividimos la cebolla a la mitad y lo vamos a cortar lo más fino posible. Cuanto más fino, más delicada, mejor presentación va a tener nuestra pizza. Tengo acá la cantidad de 3 cebollas, parece mucho, va a ser para 2 pizzas. Por ejemplo, le vamos a hacer la fugaceta rellena y la fugaza. Y la vamos a mezclar con orégano, un poquito de sal, ahí está, opcional,
pimienta y un chorrito de aceite. Y esto lo van a dejar descansando mientras leva la pizza unos 15-20 minutos. Si quieren una cebolla más suave, la pueden previamente a este trabajo enjuagar con abundante agua caliente y les va a quedar de un sabor más suavecito. Bueno, tenemos las pizzas estiradas. Algo muy importante, un detalle. Yo acá estiré nuestra pizza, que va a ser la fugaza, que va a llevar la cebolla por encima con orégano, que la dejo levar 10 minutos o hasta que duplique su volumen. Acá lo importante es lo siguiente. Estiré la fugaceta rellena. Muy importante. Estiro, armo y cocino. Esta no la dejan levar, porque si no sale crudo en el centro. Entonces tengo la base estirada, la tapa estirada. Fíjense, no se asusten, van a ver la tapa más chiquita, bien finita. Y ahora vemos cómo lo armamos. Sobre la base vamos a agregar jamón cocido. Ahí va. Vamos a agregar opcional tomate. Pueden obviar el tomate, pero que no falte el jamón y la mozzarella. Pongo primero el jamón, que va a sostener a la mozzarella. Ahí está, como el colchón de la mozzarella, para que no se nos vaya al fondo de la pizera. Ahí va. Y por acá arriba agregamos los tomates, pero bien finitos. Ahí, tomatitos. Ahí está. Y ahí vamos a poner la tapa. Entonces, al poner la tapa, se va estirando sola. Van apoyando en los bordes y presionando, ¿sí? La pizza rellena no tiene repulgue, simplemente van presionando con los dedos. Ahí está. Y lo que vamos a hacer en el centro, un pequeño orificio, para que salga el vapor, los líquidos del jamón. Ahí va, y el tomate. Entonces presionamos bien. Ahí. Y vamos a poner abundante cebolla con orégano. Ahí está. Y esto va a ir al horno aproximadamente unos 20 minutos. Un horno pizzero, horno pastelero. Quizás en un horno de casa tarde de 30 a 40 minutos. Entonces vamos a llevar al horno mientras sigue descansando nuestra fugaza. Tenemos acá la prepizza ya levada. Digo prepizza porque no explico. Yo acá tengo una base de masa, su segundo levado, en realidad tercero, ¿no? Si partimos desde el bollo. Y yo acá le voy a agregar mis cebollas con sal, orégano y aceite. Y esto yo lo llevo al horno. Ya tenemos la fugaceta rellena en el horno hace 10 minutos, le faltan 15 más. Yo esta la llevo al horno, pero la puedo llevar al horno 8 o 10 minutos nomás. Y la saco y la reservo como prepizza. Luego la puedo llevar al horno de vuelta y ahí es donde se le puede agregar la mozzarella. Entonces la llevamos solo al horno con la cebollita. De comer la fugaceta directamente sin la mozzarella, así como la vemos ahora, 15-20 minutos de horno y listo para comer. Si la quieren como prepizza, 8-10 minutos. Tenemos la fugaceta rellena. Ahora la vamos a cortar para ver cómo quedó. Ahí está. Bueno, tenemos acá la fugaza. Acuérdense que acá, si quieren, le pueden poner mozzarella y llevar al horno de vuelta. Vamos a cortar un poquito. Ahí está, unas porciones para servir con fainá. Ahí va. Y tenemos acá la fugaceta
rellena. También vamos a poner por acá unas porciones. Ahí está. Y ahí está. Bien, vamos a hacer ahora la masa de la fainá. Tenemos acá para la mise en place harina de garbanzo, huevos, agua, sal, pimienta. Vamos a usar luego aceite para la cocción y tenemos la opción de saborizarla con cebollita de verdeo. Voy a hacer primero la masa. Entonces tenemos acá huevos y harina de garbanzo. Vamos a agregar huevos y harina de garbanzo de a poco y vamos a ir formando una masa lisa y líquida, agregando intercaladamente agua, harina de garbanzo, agua y harina de garbanzo. Entonces primero mezclé huevos, harina y no nos vamos a olvidar ahora de agregar agua, sal, pimienta y así vamos a ir intercalando. Un poquito de pimienta, sal, ahí está, y vamos mezclando. Es similar la masa a la de unos crepes o unos panqueques. Primero se les van a hacer unos poquitos de grumos, pero luego se les van a ir. El tema es el siguiente: si agregan de golpe todo el líquido, todo el huevo y la harina, ahí es donde se va a agrumar. Ahí está. Entonces seguimos agregando harina de garbanzo y seguimos agregando el agua. Ahí está, va quedando una masa lisa. Y sigo agregando agua y terminamos de agregar la harina de garbanzo. Una vez que tenemos la masa de fainá lista, lo que vamos a hacer es, tengo una piscera que la van a llevar al horno. Ahí les muestro, tengo una acá. Y la van a calentar bien. Tengo acá una hornalla encendida, muy despacito. Vamos a agregar abundante aceite. Ahí está. Y la vamos a dejar calentar bien. ¿Sí? Por otro lado, vamos a picar acá el opcional, una cebollita de verdeo, y la vamos a agregar dentro de nuestra fainá. Entonces cortamos al medio y volvemos a cortar bien fino la cebollita entera, la hojita verde, el bulbo, la cebollita entera. Podrían agregar roquefort, cubitos de panceta. Entonces vamos a agregar nuestro verdeo, ahí va, y vamos a volcar todo sobre nuestra piscera. El aceite va a estar humeando, no se asusten. Importante este paso porque si no la fainá se pega. Bueno, ahí está. Retiramos por acá. Volcamos la masa. Ahí. Y esto lo llevamos al horno de 15 a 20 minutos. Tenemos la fainá, tuvo 15 minutos. Ahí está. Quizás alguno se infle un poquito, pero a los 5 minutitos que se enfría, se baja. Bien.